Existen ciudades que parecen pintadas por la naturaleza, pero hay una en Marruecos que fue pintada por sus propios habitantes. Calles enteras cubiertas de azul, escaleras, puertas y muros que forman un paisaje urbano tan uniforme como sorprendente. Se trata de Chefchaouen, un lugar real en las montañas del Rif, que desde hace siglos mantiene esta tradición única. Esto es Subo, una serie dentro del canal Sabes que no sabes, y hoy vamos a recorrer la historia de la ciudad azul que parece un cuadro impresionista. En el norte de Marruecos, en las montañas del Rif, se encuentra Chefchaouen. Sus muros, escaleras, puertas y hasta las macetas están pintadas en distintas tonalidades de azul. Este rasgo único ha hecho que sea conocida en el mundo como la Ciudad Azul y que muchos viajeros la comparen con un cuadro impresionista. Chefchaouen fue fundada en 1471 por Muley Ali Ben Rashid al-Sharif. La ciudad nació como una pequeña fortaleza para defender la región de los ataques portugueses que en aquel momento amenazaban la costa norte de Marruecos. Alrededor de esa fortaleza original, ubicada en el centro de lo que hoy se conoce como la Medina, comenzó a crecer la población. El nombre Chefchaouen proviene del bereber y significa literalmente mira los cuernos, en referencia a las dos montañas gemelas que enmarcan la ciudad y que parecen dos cuernos. Durante varios siglos, Chefchaouen fue un lugar cerrado al exterior. Los extranjeros tenían prohibida la entrada, una medida que ayudó a preservar su cultura, religión y tradiciones. Recién en el siglo XX, con la llegada del protectorado español en Marruecos, se abrió de forma gradual y se dio a conocer más allá de las montañas del Rif. Hasta ese momento era una ciudad prácticamente desconocida para el resto del mundo. Una de las preguntas más frecuentes es por qué Chefchaouen está pintada de azul. Existen varias explicaciones históricas y culturales. Una de las más aceptadas se relaciona con los judíos sefardíes que llegaron a Marruecos tras ser expulsados de la península ibérica en el siglo XV. Para ellos, el azul era un color simbólico que representaba el cielo y la presencia divina. Pintar las casas de este color era una forma de mantener viva la espiritualidad en la vida cotidiana. Otra explicación apunta a razones más prácticas. El azul ayuda a refrescar las casas bajo el intenso sol del verano y también se cree que contribuye a ahuyentar insectos como los mosquitos. Una tercera interpretación señala que el color es un recordatorio constante del agua, el mar y el cielo, elementos esenciales en la cultura y la vida del Mediterráneo. No hay un único motivo documentado de manera definitiva, y lo más probable es que la tradición haya nacido de la combinación de varias de estas razones. Lo cierto es que hasta hoy los habitantes mantienen viva la costumbre de repintar sus casas de azul de forma regular, lo que hace que la ciudad conserve su identidad. El impacto visual es notable. Las calles estrechas y empinadas de la Medina, con sus puertas de madera tallada, ventanas con celosías y muros encalados, forman un paisaje urbano donde cada rincón parece preparado para una pintura o una fotografía. El color azul no es uniforme. Se presentan distintas tonalidades que van desde el celeste más claro hasta el índigo profundo, creando un efecto visual que cambia según la hora del día y la posición del sol. Además de su estética, Chefchaouen es un lugar en el que confluyen varias culturas. En la arquitectura y las costumbres se perciben influencias árabes, bereberes y judías. La Medina, que es el corazón de la ciudad, se organiza alrededor de la Casba, una antigua fortaleza rodeada de jardines y murallas que aún se conserva. En las plazas y zocos se encuentran productos típicos como alfombras tejidas a mano, artesanías de cuero, lanas teñidas de manera artesanal y especias que forman parte esencial de la gastronomía marroquí. Un aspecto interesante es que Chefchaouen permaneció prácticamente desconocida en Europa hasta comienzos del siglo XX. Algunos de los primeros europeos en visitarla fueron exploradores y cronistas que lograron entrar pese a la prohibición. Cuando Marruecos quedó bajo protectorado español en 1920, la ciudad pasó a tener mayor contacto con el exterior y poco a poco fue atrayendo la atención de viajeros. En la actualidad, con alrededor de 40.000 habitantes, es uno de los destinos turísticos más importantes del país, aunque sigue siendo mucho más pequeño que ciudades como Marrakech, Fez o Casablanca. El azul, además de atraer visitantes, se convirtió en un símbolo de identidad. El acto de pintar y repintar las paredes forma parte de las prácticas comunitarias de la ciudad,
Cada familia se encarga de mantener viva esta tradición en su propia casa y en muchos casos se realiza varias veces al año. Esto hace que el color siempre se vea fresco y vibrante. La ciudad también es conocida por la tranquilidad de su entorno. Situada en las montañas del Rif, está rodeada de paisajes naturales que incluyen ríos, cascadas y senderos que conectan con pequeños pueblos bereberes. Esto le da a Chefchaouen un doble atractivo. Por un lado, la singularidad de su arquitectura y por otro lado, la riqueza de su entorno natural. Una curiosidad es que, debido a la influencia del protectorado español, Chefchaouen fue, durante décadas, una de las pocas ciudades de Marruecos donde el español se hablaba de forma común, además del árabe y el bereber. Todavía hoy muchos de sus habitantes mayores conservan esta lengua. Otra particularidad es la alta presencia de gatos en la ciudad. Estos animales forman parte del paisaje cotidiano y se ven por todas partes, desde las escaleras hasta las plazas. Aunque no existe una explicación oficial, se cree que la costumbre de cuidarlos se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndolos en parte inseparable del entorno. El nombre de la ciudad, como se mencionó antes, hace referencia a las montañas que la rodean, conocidas como Jebel al-Kelá y Jebel Tizouca, que vistas desde la distancia parecen cuernos. Este detalle geográfico es fundamental para entender la elección del sitio donde se construyó la fortaleza original en el siglo XV. En la economía local, más allá del turismo, han sido importantes la agricultura, la ganadería y las artesanías. Sin embargo, en las últimas décadas, el turismo ha transformado la ciudad, generando oportunidades y también retos en cuanto a la preservación de su autenticidad. Chefchaouen es un ejemplo de cómo un rasgo estético puede convertirse en símbolo cultural. El azul, que comenzó ligado a prácticas religiosas y cotidianas, terminó siendo una marca mundialmente reconocida. El nombre de la ciudad está asociado directamente a este color y su imagen aparece de inmediato cuando se habla de Marruecos. En resumen, Chefchaouen combina historia, tradición y un entorno visual único. Fundada como fortaleza en el siglo XV, permaneció cerrada durante siglos hasta abrirse en el siglo XX. Su característica más llamativa, el azul de sus calles y casas. Tiene orígenes diversos que se mantienen vivos gracias a sus habitantes. Con poco más de 40.000 personas, se ha convertido en una de las ciudades más singulares del país, reconocible en todo el mundo por su aspecto y por la continuidad de una tradición que convirtió un color en identidad. Chefchaouen no es solo una ciudad pintada de azul, es el resultado de siglos de historia, migraciones y costumbres que se entrelazan en cada rincón de sus calles. Una tradición que empezó como símbolo religioso, como práctica cotidiana o como memoria del cielo, y que hoy se ha convertido en la identidad de toda una comunidad. En este episodio de Suwo conocimos cómo un simple color puede transformar a un lugar entero en un icono cultural, demostrando que a veces los detalles que parecen pequeños terminan pintando de historia a todo un pueblo.